En el ámbito de las transacciones financieras, el impuesto sobre el valor añadido, o IVA, reina de forma suprema, intrincadamente entrelazado en el tejido de la compraventa. Imaginen el IVA como una carrera de relevos, con el testigo representando la responsabilidad tributaria. El IVA repercutido, a menudo llamado IVA de salida, simboliza el momento en que ustedes, como vendedores, pasan el testigo al comprador. Esto ocurre cuando añaden el IVA al precio de los bienes o servicios que prestan. Por el contrario, el IVA soportado, conocido como IVA de entrada, significa recibir el testigo. Esto sucede cuando ustedes, como compradores, adquieren bienes o servicios con IVA incluido. Al comprender estos principios fundamentales, podemos navegar con confianza por las complejidades del IVA y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Distinguir entre IVA repercutido y soportado es fundamental para una contabilidad precisa del IVA. El IVA repercutido, el IVA que cobran en sus ventas, representa una obligación para con las autoridades fiscales. Es la parte de sus ingresos que pertenece al gobierno. Por otro lado, el IVA soportado, el IVA en el que incurren en sus compras, es su crédito. Es el IVA que ya han pagado y que potencialmente pueden reclamar a Hacienda. Piensen en ello como un prepago de su responsabilidad final del IVA. La diferencia entre estas dos cantidades, IVA repercutido menos IVA soportado, determina su responsabilidad real del IVA. Si su repercutido supera a su soportado, deben la diferencia a las autoridades fiscales. Por el contrario, si su soportado es mayor, tienen derecho a un reembolso. La declaración trimestral del IVA es un documento crucial para las empresas y los particulares inscritos en el IVA. Proporciona una visión general completa de sus transacciones de IVA durante un trimestre específico, lo que permite a las autoridades fiscales determinar su responsabilidad o reembolso del IVA. El proceso implica registrar meticulosamente todos sus ingresos y gastos, separando los que están sujetos al IVA de los que están exentos. Para cada transacción, deben identificar el tipo de IVA aplicado y calcular la cantidad de IVA correspondiente. Esta información se introduce a continuación en secciones específicas del formulario de declaración del IVA, distinguiendo entre IVA repercutido e IVA soportado. El formulario requiere precisión y atención al detalle, asegurándose de que todas las cifras estén correctamente asignadas. Una vez cumplimentado, el formulario de declaración del IVA se presenta a las autoridades fiscales dentro del plazo estipulado. En España, las fechas de presentación trimestral son el 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 30 de enero para el cuarto trimestre. Además, la declaración anual del IVA debe presentarse antes del 30 de enero del año siguiente. Este proceso, aunque parezca complejo, es manejable con una organización adecuada y una comprensión clara de los principios del IVA. Vamos a ilustrar el concepto de declaración del IVA con un ejemplo práctico. En un trimestre, ganaron 5.000 euros por la venta de libros, con un 10% de IVA aplicado. Esto significa que su IVA repercutido es 500 euros, 5.000 euros por 10%. Durante el mismo periodo, compraron material de oficina por valor de 1.000 euros, con un 21% de IVA. Su IVA soportado por esta compra es 210 euros, 1.000 euros por 21%. Para determinar su posición en el IVA, resten el IVA soportado, 210 euros, del IVA repercutido, 500 euros, lo que resulta en una responsabilidad de IVA de 290 euros. Esto significa que deben a las autoridades fiscales 290 euros por ese trimestre. Pero, ¿qué sucede si el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido? En ese caso, las autoridades fiscales le deben dinero al declarante. Por ejemplo, si su IVA soportado es de 600 euros y su IVA repercutido es de 500 euros, las autoridades fiscales le deben 100 euros. Este reembolso puede ser utilizado para compensar futuras obligaciones fiscales o ser solicitado como un pago directo, mejorando así su flujo de caja y permitiéndole reinvertir en su negocio.